Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal, Angel Schwarzer, en donde hoy vamos a leer el libro El faro del fin del mundo de Julio Verne por Ediciones Libertador. Este libro consta de 2 partes, así que vamos a estar leyendo la primera parte y después la segunda. Este libro ganó la encuesta en Instagram, así que no se olviden de vayan a seguirnos en nuestras redes, tanto de Facebook como de Instagram, para que cuando nosotros hagamos una votación, una encuesta, algo, ustedes se sumen y nos den su opinión. Bueno, empecemos. Primera parte. 1. Inauguración. El sol estaba a punto de ponerse detrás de las colinas que delimitaban el horizonte hacia el oeste. Hacía buen tiempo. Del otro lado, algunas nubes reflejaban los últimos rayos que pronto habrían de desaparecer en el temprano anochecer del paralelo 55 del hemisferio austral. Apenas se vislumbraban los últimos rayos luminosos cuando se oyó un cañonazo a bordo del Aviso, un barco de guerra muy pequeño y rápido utilizado para llevar órdenes, llamado Santa Fe, y la bandera de la República Argentina flameó. En ese mismo instante, en la cúspide del faro, construido a un tiro de fusil de la bahía del Gor, en la que el Santa Fe había anclado, brillaba una luz muy viva. 2 de los fareros, los obreros agrupados en la playa y la tripulación reunida en la proa del barco, recibieron con gran ovación la primera luz en encenderse en esas apartadas costas. Otros 2 cañonazos sucedieron el primero, seguido por los ruidosos ecos de los alrededores. Luego se bajó la bandera, según el reglamento de los barcos de guerra, y se hizo silencio en aquella isla de los Estados, ubicada en el punto de encuentro del Atlántico con el Pacífico. Los obreros embarcaron a bordo del Santa Fe, y solo quedaron en tierra los 3 fareros, uno de ellos de servicio en la cámara de cuarto. Los otros 2 conversaban caminando por la orilla del mar. «¿Y bien, Vázquez?», dijo el más joven de los 2. «¿Cuándo zarpa el Aviso? ¿Mañana?» «Sí, Felipe, mañana mismo. Y supongo que no tendrá inconvenientes para llegar a puerto, a menos que cambie el viento. Después de todo, no es nada extraordinario hacer 1700 kilómetros cuando el barco tiene buena máquina y sabe llevar la lona. Y además el comandante Lafayette conoce bien la ruta, que es bien recta, proa al sur para venir, proa al norte para volver. Además, si la brisa continúa soplando, podrá mantenerse al abrigo de la costa y navegará como por un río. Pero por un río con una sola orilla», repuso Felipe. «¿Y si el viento salta a otro cuadrante? Eso no sería muy afortunado y espero que el Santa Fe lo sea. Así podrá avanzar los 1700 kilómetros y en 15 días fondear en la rada de Buenos Aires. Sí, yo creo que el clima seguirá siendo bueno. Así lo espero. Recién comienza la primavera y 3 meses más son bastante tiempo. Y los trabajos han terminado en muy buena época. Sí, y no hay miedo de que nuestra isla se vaya a pique con su faro. Así es, Vázquez. Cuando el Aviso vuelva con el relevo, la isla estará en el mismo sitio. Y nosotros en ella», dijo Vázquez frotándose las manos, después de lanzar una bocanada de humo. «Ya ves, amigo, que no estamos a bordo de un barco al que agite la tormenta. Y si es que es un barco, está firmemente anclado a la cola de América. Admito que estos parajes no tienen nada de buenos, que la triste reputación de los mares del Cabo de Hornos está bien justificada y que los naufragios son frecuentes. Pero todo será diferente. Felipe, aquí tienes la isla de los Estados con su faro, que ningún huracán logrará apagar. Los barcos lo verán a tiempo para enderezar su ruta y, guiados por su lumbre, evitarán caer en las rocas del Cabo San Juan, de la punta Diegos o de la punta Fallows.
aún en las noches más oscuras. Nosotros somos los encargados de mantener el fuego, y eso es lo que haremos. El entusiasmo de Vázquez reconfortaba a su camarada, que no veía con tanto optimismo las largas semanas que tendría que pasar en aquella desolada isla, sin comunicación posible con sus semejantes, hasta el día que los tres fueron relevados. Para concluir, Vázquez añadió: ya ves, hace 40 años que estoy recorriendo todos los mares del antiguo y del nuevo continente. De grumete, marinero, patrón. Pues bien, la edad del retiro ha llegado y yo no podría desear otra cosa que ser farero. ¿Y qué faro? El faro del fin del mundo. Y sin duda que aquel nombre se ajustaba a aquella isla, apartada de toda tierra habitada y habitable. Dime, Felipe, prosiguió Vázquez, sacudiendo la ceniza de su pipa, ¿a qué hora relevarás a Morís? A las 10. Bueno, entonces yo te relevaré a las 2 de la mañana y estaré de guardia hasta el amanecer. De acuerdo, entre tanto, lo más prudente será irnos a dormir. A la cama, Felipe, a la cama. Vázquez y Felipe se dirigieron hacia la pequeña explanada en medio de la cual se alzaba el faro, y entraron en él. La noche fue tranquila, ni bien comenzó a clarear. Vázquez apagó la luz que ya hacía 12 horas que alumbraba. Las mareas, normalmente débiles en el Pacífico, sobre todo a lo largo de las costas de América y Asia, son, por el contrario, extremadamente fuertes en la superficie del Atlántico y golpean con violencia aquellos lejanos parajes. El amanecer de aquel día comenzó a las 6 de la mañana. Ya el aviso le hubiera convenido aparejar, pero todavía no habían terminado con los preparativos, y el comandante no pensaba salir de la bahía del Gor antes del amanecer. El Santa Fe, de la Marina de Guerra de la República Argentina, era un barco de 200 toneladas con una fuerza de 160 caballos, comandado por un capitán y un segundo. Con 50 hombres de tripulación, se ocupaba de la vigilancia de las costas, desde la desembocadura del Río de la Plata hasta el estrecho de Le Maire en el Océano Atlántico. Por ese entonces, la ciencia naval no había conseguido construir aún los barcos de marcha rápida, cruceros, torpederos y otros. El Santa Fe, por lo tanto, no pasaba de 17 kilómetros por hora. Pero esta era velocidad suficiente para la policía de las costas de la Patagonia, frecuentadas únicamente por barcos de pesca. Aquel año el aviso había tenido la misión de vigilar la edificación del faro. A expensas del gobierno argentino, a bordo del Santa Fe fueron transportados el personal y los materiales requeridos para esta obra, que acababa de finalizarse de acuerdo con los planos de un hábil ingeniero de Buenos Aires. Hacía algunas semanas que el barco se hallaba fondeado en la bahía del Gor, después de haber desembarcado provisiones para 4 meses y tras haber cubierto las necesidades del personal del nuevo faro hasta el día del relevo. El comandante Lafayette se hizo cargo de los obreros enviados a la isla de los Estados. Si algunas circunstancias imprevistas no hubiesen demorado el cumplimiento de las tareas, el Santa Fe habría estado hacía algún tiempo de regreso en el puerto de Buenos Aires. Durante su estadía en la bahía, el comandante no tuvo que preocuparse por los vientos del norte, sur y oeste. Únicamente la mar gruesa hubiera podido molestarle, pero la primavera se había mostrado favorable, y ahora que el verano gobernaba, era de esperar que solo se producirían algunas tormentas pasajeras en los parajes magallánicos. Eran las 7 cuando el capitán Lafayette y su segundo, Riegal, salieron de sus camarotes. Los marineros terminaban de baldear el puente. El primer contramaestre hacía los preparativos para que todo estuviese listo cuando llegara el momento de zarpar, aunque esto no ocurriría hasta la tarde. Se limpiaban los cobres de la bitácora y de las claraboyas, y se izaba el bote grande hasta los pescantes, dejando a flote el pequeño para el servicio de a bordo. Al salir el sol, la bandera nacional subió hasta el extremo del mástil.
3/4 de hora más tarde, la campana tocó para el primer turno de servicio. Los oficiales desayunaron juntos y luego subieron a la toldilla. Allí verificaron el estado del cielo, bastante despejado por la brisa de tierra, y después desembarcaron. Durante esta última mañana, el comandante quiso examinar el faro y sus anexos, el alojamiento de los fareros, los almacenes, donde guardaban las provisiones y el combustible, y asegurarse de que los aparatos funcionaran de forma correcta. Bajó a tierra y acompañado al oficial se dirigió hacia el faro, pensando en el destino de los 3 hombres que permanecerán solos en esta inhóspita isla de los estados. Es verdaderamente duro, dijo el capitán. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta desdichada gente ha llevado siempre una vida dura, la vida de los marinos. Para ellos, el servicio del faro representa cierto reposo. Sin duda, contestó Riegal. Pero una cosa es ser farero en costas visitadas y accesibles, y otra es vivir en una isla desierta en la que los barcos no arriban más que muy de vez en cuando. Estoy de acuerdo, Riegal. Por ese motivo, el relevo se hará cada 3 meses. Felipe, Vázquez y Morís serán los primeros y afortunadamente les ha tocado una época algo más templada. Es verdad, mi comandante. No tendrán que sufrir los crueles inviernos del Cabo de Hornos. Demasiado crueles, afirmó el capitán. Desde la primera inspección que hicimos hace algunos años en el estrecho, en Tierra del Fuego y en Tierra de Desolación, del Cabo de las Vírgenes al Cabo Pilar, yo no he pasado peores días. Pero en fin, nuestros fareros tienen un único abrigo que los temporales no destruirán. No les faltará víveres ni combustibles, aunque su estadía se prolongase 2 meses más del tiempo estipulado. Lo dejamos en buen estado y así los encontraremos. Al menos este aire feroz es puro y saludable. Después de todo, debemos considerar que, cuando la autoridad marítima solicitó fareros para el puesto del fin del mundo, la única dificultad fue la de la elección. Al llegar ante el faro, donde Vázquez y sus camaradas los esperaban, los oficiales ingresaron e hicieron alto, después de devolver el saludo reglamentario a los 3 hombres. Sin pronunciar palabra, el capitán Lafayette los registró de los pies, calzados con fuertes botas de mar, hasta la cabeza, cubierta con una capucha de impermeable. ¿Ha ocurrido algún accidente esta noche?, preguntó luego al farero jefe. Ninguno, mi comandante, contestó Vázquez. ¿No han divisado ustedes ningún barco en alta mar? No, ninguno. El cielo estaba tan despejado que hubiéramos visto sus luces por lo menos a 4 millas. ¿Han funcionado bien las lámparas? Sí, todo funcionó perfectamente. ¿Han tenido mucho frío en la cámara de cuarto? No, está bien asegurada y el viento no puede traspasar el doble cristal de las ventanas. Vamos a ver el alojamiento y luego el faro. A sus órdenes, mi comandante, contestó Vázquez. Las habitaciones de los fareros habían sido dispuestas en la parte baja de la torre, al abrigo de gruesas paredes capaces de resistir los enormes vendavales de aquel lugar. Los 2 oficiales visitaron todas las piezas acondicionadas apropiadamente. No había ningún motivo por temer a la lluvia, ni al frío, ni a las descomunales tormentas de nieve que hay en aquella latitud casi antártica. Las piezas estaban separadas por un pasillo, en el fondo del cual se abría la puerta que daba acceso al interior de la torre. «Subamos», dijo el capitán Lafayette. «A sus órdenes», repitió Vázquez. «Es suficiente que usted nos acompañe». Vázquez despidió a sus compañeros con una seña y, empujando la puerta, empezó a subir la escalera, seguido de los 2 oficiales. La escalera, de rocosos peldaños, era estrecha pero luminosa. 10 pequeñas ventanas se distribuían de intervalos en toda su longitud. Cuando estuvieron en la cámara de cuarto, encima de la cual estaban instaladas las linternas y los aparatos de luz, los 2 oficiales se sentaron en el banco circular adosado al muro. Por las 4 ventanitas se podían dirigir la mirada a todos los puntos del horizonte. El viento, si bien era moderado, siguió con fuerza en aquella altura, aunque no llegaba a tapar los agudos chillidos de las aves marinas, que pasaban dando grandes aletazos.
El capitán Lafayette y su segundo treparon por la escala que conducía a la galería que rodeaba la linterna del faro para gozar de un panorama más amplio. Hacia el oeste aparecía la isla completamente vacía y el mar en un vasto arco, interrumpido únicamente por las alturas del cabo San Juan. Al pie de la torre se abría la bahía del Gor, algo más animada por la actividad de los marineros del Santa Fe. Ni una vela, ni una columna de humo en todo cuanto se podía ver, tan solo la inmensidad del océano. Casi por un cuarto de hora contemplaron la vista desde lo alto, luego descendieron y regresaron a la embarcación. Allí almorzaron y volvieron a tierra para recorrer en las horas restantes la orilla norte de la bahía del Gor, varias veces ya y sin piloto, que por cierto no existía en aquella isla de los estados. El capitán había entrado de día para fondear en la caleta al pie del faro, pero por precaución deseaba hacer una última inspección de aquella zona tan poco y mal conocida. Los oficiales prolongaron su excursión. Pasaron a través del istmo que une al resto de la isla con el cabo San Juan. Examinaron las costas del puerto del mismo nombre que al otro lado del cabo forma como el colgante de la bahía del Gor. La bahía San Juan, observó el comandante, es maravillosa. Hay en toda ella bastante profundidad para los barcos de mayor tonelaje. Es una lástima que su acceso sea tan dificultoso. Un faro de poca intensidad, establecido a la misma altura que el del Gor, permitiría que un barco en problemas pudiera resguardarse aquí. Además, es el último puerto que se encuentra saliendo del estrecho de Magallanes, observó el teniente. A las 4, después de despedirse de los fareros, los oficiales volvieron a bordo. Vázquez, Felipe y Maurice permanecieron en la playa esperando el momento de la partida. A las 5 la chimenea comenzó a humear, indicando que las calderas del barco estaban bajo presión. El Santa Fe levaría anclas en cuanto el reflujo se hiciera sentir. A las 6 menos cuarto el comandante dio la orden de partir. El vapor se escapaba silbando por la válvula de seguridad. El segundo de a bordo vigilaba la maniobra desde la proa. El Santa Fe se puso en marcha mientras los tres fareros lo despedían con fervosos saludos. Y si Vázquez y sus camaradas se sintieron conmocionados al ver partir el avión, no fue menor la emoción experimentada por los oficiales y la tripulación al dejar a estos tres hombres en aquella isla en el extremo de América. El Santa Fe avanzó a velocidad moderada por la costa que limita al noreste la bahía del Gor. Antes de las 8 ya estaba en plena mar. Una vez superado el cabo San Juan, empezó a navegar a todo vapor, dejando el estrecho al oeste. Cuando la noche se afirmó en el cielo, el faro del fin del mundo apareció a lo lejos como una esplendorosa estrella. 2. La isla de los estados. La isla de los estados se ubica en el extremo sudoeste del nuevo continente. Constituye el fragmento ulterior y el más oriental de este archipiélago magallánico, que las convulsiones de la época plutoniana han lanzado sobre los parajes del paralelo 55, a menos de 7 grados del círculo polar antártico. En el cruce entre los dos océanos, es ubicado por los barcos provenientes tanto del nordeste como del sudoeste, que intentan el pasaje de un mar a otro, después de haber doblado el Cabo de Hornos. El estrecho de Le Maire fue descubierto en el siglo XVII por un navegante holandés, a quien se le debe este nombre. Separan la isla de los estados de Tierra del Fuego, que se encuentra a una distancia de entre 20 y 30 kilómetros. Este estrecho ofrece a los barcos un paso más corto y fácil, amparándolos de los peligros de las gigantescas olas que agitan el litoral de la isla de los estados. Esta isla mide 73 kilómetros del oeste al este, desde el cabo San Bartolomé hasta el de San Juan, por 18 de ancho entre los cabos de Colnet y Webster. El litoral de la isla de los estados es en extremo desparejo, se constituye por una sucesión de golfos, bahías y caletas, cuya entrada
esta a veces obstruida por una cadena de islotes y arrecifes. Semejante fisonomía hace que los naufragios se produzcan frecuentemente en la costa, erizada de enormes rocas contra las cuales el mar se estrella con un furor indecible aun cuando el tiempo está calmo. En la isla no vivía nadie. Sin embargo, el clima, que era tolerable durante el verano, habría quizás permitido que algunas especies se instalaran, al menos durante los 4 meses de calor que en esta latitud elevada son los de noviembre, diciembre, enero y febrero. Los ganados hubieran podido alimentarse con los abundantes pastos que se extienden en el interior de las vastas planicies, especialmente en la región situada al este del puerto Parry, entre la punta Conway y el cabo Webster. Cuando el sol antártico derrite la espesa capa de nieve, la hierba parece bastante verde y el suelo conserva hasta el invierno una saludable humedad. Los guanacos, acostumbrados a vivir en las comarcas magallánicas, podrían prosperar en la isla, pero en la época de los fríos sería necesario trasladar los ganados a una comarca menos brusca, en la Patagonia o en Tierra del Fuego. Sin embargo, algunos animales hay que saben encontrar bajo la nieve las raíces suficientes para su alimentación, y así pueden subsistir incluso durante el invierno. El monótono paisaje de la llanura se quiebra de vez en cuando a causa de algún esporádico árbol que se erige, raquítico pero con frondosidad efímera y amarillenta. Las superficies de la llanura y los bosques no comprenden en verdad ni la cuarta parte de la superficie de la isla. La mayoría de su territorio está formado por masas rocosas, en las que predomina el cuarzo, que se han ido acumulando como consecuencia de erupciones volcánicas milenarias. Aunque en la actualidad sea imposible encontrar algún cráter volcánico en toda la zona. Las llanuras que se extienden en el centro toman la apariencia de estepas durante los 8 meses de frío, cuando una uniforme capa de nieve cubre aquella desolada región. El relieve de la isla se acentúa a medida que se avanza hacia el oeste. Al llegar al litoral, las rocas son cada vez más altas y escarpadas. Allí se alzan enhiestos picos colosales de una altura que alcanza a veces casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Son los últimos anillos de la prodigiosa cadena andina que, de norte a sur, constituye el gigantesco esqueleto del nuevo continente. Semejantes condiciones climatológicas, bajo la influencia de los terribles huracanes, no permitieron que la flora de la isla se desarrollara. Esta se reduce, en efecto, a raros ejemplares de especies exóticas. Bajo el ramaje de los árboles, entre la hierba de las praderas, algunas pálidas flores muestran sus corolas. Tan pronto abiertas como marchitas, al pie de las rocas litorales, el naturalista podría recoger algunos musgos y al abrigo de los árboles ciertas raíces comestibles, pero muy poco nutritivas. No existe en la entera superficie de la isla de los Estados un solo curso de agua regular. La nieve se acumula en gruesas capas y persiste durante 8 meses. Se funde a causa del sol en la estación calurosa, menos frías para ser precisos, manteniendo una humedad permanente. Esto permite que pequeños lagos se formen aquí y allá. Sus aguas se conservan hasta las primeras heladas. Así es que en el momento en que comienza esta historia, masas líquidas caían de las alturas vecinas al faro, bajando ruidosamente hasta la caleta de la bahía del Gol y del puerto San Juan. Si la fauna y la flora son casi inexistentes en esta isla, los peces abundan, por el contrario, en las aguas linderas. Es por eso que algunas embarcaciones prefieren correr los serios peligros que implica atravesar el estrecho de Lemer a cambio de realizar una pesca cuantiosa. Cabe destacar el importante beneficio que acarreaba la construcción del faro del fin del mundo por parte de la República Argentina. Varias naciones podían estarle agradecidas. Era la primera luz en alumbrar aquellos lejanos parajes desde la entrada del estrecho de Magallanes al Cabo de las Vírgenes sobre el Atlántico, hasta su salida por el Cabo Pilar sobre el Pacífico.
El faro de la Isla de los Estados sería sumamente provechoso para la navegación. No existía ningún otro en el Cabo de Hornos y este recién inaugurado evitaría sin duda muchas catástrofes que solían ocurrir, garantizando a los navíos procedentes del Pacífico que una vía más cómoda para embocar el estrecho de Lemán. El gobierno argentino había decidido la creación del nuevo faro en el fondo de la bahía del Gore. Tras un año de labores bien conducidas, la inauguración se efectuó el 9 de diciembre de 1859. A 150 metros de la pequeña caleta en que terminaba la bahía, el suelo presenta una elevación de 400 a 500 metros cuadrados de tensión y una altura de 30 a 40 metros aproximadamente. Un muro de piedra viva contiene este terraplén, una terraza rocosa que debía servir de base a la torre del faro. La torre se elevaba en el centro, por encima de los anexos, alojamientos y almacenes. El anexo comprendía, en primer lugar, la cámara de los fareros, con camas, armarios, roperos, sillas y una estufa de carbón. Luego estaba la sala común, también calefaccionada, que funcionaba como comedor con una mesa central, lámparas colgadas al techo, una estantería donde se hallaban dispuestos diversos instrumentos como los largavistas, el barómetro, el termómetro y lámparas destinadas a reemplazar las de la linterna, en caso de accidente, y un reloj de pesas adosado al muro. En tercer lugar, el almacén, que contenía provisiones suficientes para un año. Si bien el abastecimiento sería cada 3 meses, allí había conservas variadas: carne, fiambre, legumbres secas, té, café, azúcar y algunos medicamentos de uso corriente. En cuarto lugar, la reserva de aceite necesario para alimentar las lámparas del faro. Por último, el almacén donde estaba depositado el combustible en buena cantidad como para cubrir las necesidades de los fareros durante los rudos inviernos antárticos. Tal era el conjunto de construcciones que constituían el edificio base del faro. La torre, muy sólida, se había construido con materiales sacados de la misma isla de los Estados. Las piedras, de una gran dureza, mantenidas por tirantes de hierro dispuestos con gran precisión, encajaban unas en otras, conformando así un muro capaz de resistir a las más violentas tempestades y terribles huracanes que con tanta frecuencia golpean aquel punto lejano del globo. Como había dicho Vázquez, no había motivo para temer que el viento se llevara esta torre. El faro resplandecería a pesar de las tormentas que pudieran presentarse. La torre medía 32 metros e, incluyendo la altura del terraplén, el faro se hallaba a 78 metros sobre el nivel del mar. Se llegaba a ver, por tanto, la distancia de 28 kilómetros, la mayor que podía alcanzar el rayo visual en aquella altitud, aunque su alcance real no era más que de 17 kilómetros. En aquella época, los faros no funcionaban con gas hidrógeno, carburo o fluido eléctrico. Además, como la isla se encontraba apartada de los países más próximos, se requería un sistema sencillo que exigiera reparaciones mínimas. Se había adoptado, por lo tanto, el alumbrado por aceite, asegurándolo con todos los perfeccionamientos que la ciencia y la industria disponían por aquel entonces. En suma, esta visibilidad de 17 kilómetros resultaba suficiente. Todos los peligros parecían poder resolverse, siempre que los barcos siguieran estrictamente las indicaciones publicadas por la autoridad marítima. El Cabo San Juan y la Punta Several o Fallows se traspasarían más lentamente para no verse comprometidos por el viento ni por las corrientes. Por otra parte, en el caso excepcional de que un barco debiera forzosamente ganar la bahía del Gore, guiándose por el faro, se encontraría capaz de anclar en buenas condiciones. Así, el Santa Fe podría a su regreso dirigirse fácilmente a la pequeña caleta, aunque fuera de noche, teniendo la bahía 5,5 kilómetros de longitud hasta la extremidad del Cabo San Juan y teniendo en cuenta el alcance eficaz del faro. El aviso tendría 13 de margen antes de llegar a los primeros acantilados de la isla. Cabe aclarar que el faro del fin del mundo era de luz fija
y al ser el único faro en la zona no había posibilidades de que el capitán lo confundiera con otra luz cualquiera. No se había, por lo tanto, considerado necesario diferenciarla por medio de eclipses o destellos, así que se había logrado suprimir un mecanismo suficientemente delicado cuyas reparaciones habrían resultado complejas en una isla habitada solo por 3 fareros. La linterna estaba provista de lámparas de doble corriente de aire y mechas concéntricas. La llama producía una intensa claridad en un pequeño volumen, pudiéndose, por lo tanto, colocar casi en el mismo foco de las lentes. El aceite las alimentaba en abundancia por un sistema análogo al de la lámpara Cárcel. El aparato dióptrico dispuesto en el interior de la linterna estaba compuesto por lentes escalonados de un perfil tal que todas tenían el mismo foco principal. De esta manera, el haz cilíndrico de focos paralelos producido detrás del sistema de lentes era lanzado al exterior en las mejores condiciones de visibilidad. El aire límpido le permitió al comandante del aviso comprobar que tanto la instalación como el funcionamiento del nuevo faro se encontraban en inmejorables condiciones. Dicho funcionamiento dependía evidentemente de la rigurosa labor de los fareros. Si estos mantenían las lámparas en perfecto estado, se renovaban las mechas a su debido tiempo. Si tenían el cuidado de vigilar que el aceite alimentara la luz en las proporciones debidas, si reglaban perfectamente el tiro, levantando o bajando los tubos de cristal que les rodeaban. Si estaban atentos a encender las luces al anochecer y apagarlas cuando fuera de día, si cuidaban con celo cada detalle requerido, no había duda de que el faro estaba llamado a rendir enormes servicios de navegación en los lejanos parajes del Océano Atlántico. No podía dudarse de la buena voluntad y la dedicación constante de Vázquez y de sus compañeros, designados después de una rigurosa selección entre un gran número de candidatos. Los 3 habían demostrado en sus anteriores funciones ser hombres de conciencia, valor y fortaleza. Inútil es repetir que la seguridad de los 3 hombres parecía estar garantizada por aislada que estuviese la isla de los Estados a casi 2000 kilómetros de Buenos Aires, de donde únicamente pueden esperarse provisiones y socorros. Los únicos seres vivientes que aparecían por aquellos parajes durante el verano eran pescadores inofensivos. Una vez concluida la pesca, esta gente se apresuraba a volver al estrecho de Lemer para regresar al litoral de la Tierra del Fuego o de las islas del archipiélago. Era muy poco probable que cualquier otra clase de navegantes se acercara a estos lugares. Las costas de las islas infundían demasiado temor a la gente de mar y no tenía ningún sentido intentar refugiarse en ellas cuando existían sitios más accesibles. A pesar de todo, se había adoptado algunas precauciones en vista del posible arribo de gente poco grata a la bahía del Gor. Los anexos tenían puertas bien sólidas con fuertes cerrojos. Las ventanas de los almacenes y alojamientos estaban protegidas por gruesos barrotes que no hubiera sido posible forzar. Además, Vázquez, Morís y Felipe poseían carabinas, pistolas y municiones en abundancia. Por último, en el extremo del pasillo que daba acceso a la torre, se había colocado una puerta de hierro imposible de romper o desencajar. En cuanto a penetrar el interior del faro a través de los estrechos tragaluces, era difícil de creer, y para alcanzar la galería que rodeaba la linterna no había más camino que la cadena del pararrayos. Tales eran los importantes trabajos que, a cargo de la República Argentina, se habían llevado a cabo con éxito en la isla de los Estados.